amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Hace poco tiempo, el Ministerio de Comercio de China publicó un informe en que indicó que en el primer trimestre del año el comercio exterior de China se encontraba estable y la estructura económica del país seguía mejorando. Es un tema de interés general el saber si la economía de China tiene suficiente resistencia para enfrentar el entorno económico del mundo complicado. Para tratar de responder esta pregunta, hoy vamos a conversar con el señor Xiao Lisheng, investigador del Instituto de Economía y Política Mundial de la Academia China de Ciencias Sociales. Profesor, gracias por aceptar nuestra entrevista. La macroeconomía de China es un tema que todos seguimos con gran atención. ¿Cuál es su valoración sobre la situación general de la economía china desde el inicio del presente año? La tasa de crecimiento de la macroeconomía de China en el primer trimestre de este año fue del 6,4%, lo cual debe ser seguramente superior a las expectativas de la mayoría de los inversores y observadores económicos. En términos generales, la economía china ha mantenido un equilibrio general y un desarrollo estable. Al mismo tiempo, he visto también que los indicadores económicos de China se mantienen relativamente estables. Por ejemplo, nuestra tasa de crecimiento del valor agregado de la industria fue del 6,5% interanual, igualándose a la del mismo periodo del año pasado. Nuestra tasa de inflación es del 2%, lo que representa un aumento relativamente bajo, y la tasa de desempleo es del 5,1%, por lo que el nivel de empleo también se mantiene relativamente estable. ¿A qué se debe principalmente que la economía de China pueda continuar creciendo? Analizando los indicadores económicos de diversos campos, la situación en el primer trimestre de este año se benefició principalmente del hecho de que la economía de China se sitúa en un ciclo ascendente. Este es el primer punto. Y observando los indicadores del mercado, vemos que estos han iniciado su rebote después de haber tocado fondo. Por ejemplo, nuestro crecimiento de financiación social y del M2 ha cambiado de dirección lentamente, desde un continuo descenso en el pasado hasta llegar a un ascenso. El crecimiento de financiación social en el primer trimestre alcanzó el 10,7% y el del M2 también estaba aumentando lentamente. Por lo general, en el proceso de financiación ascendente, la siguiente etapa de la economía comienza a tener una base sólida. Lo segundo es que China también está aplicando algunas medidas de crecimiento estable, como la aceleración del ritmo de emisión de fondos y créditos en el primer trimestre o la aplicación de una política de reducción de impuestos y tarifas que ha incentivado en gran medida el entusiasmo de las empresas por la producción. Por lo tanto, a juzgar por la oferta y la demanda, el desarrollo económico de China en el primer trimestre ha sido positivo, pero hemos de tener en cuenta que esto contiene también ciertas incertidumbres. Particularmente, desde mayo se ha visto afectado por algunos choques externos producidos por las fricciones entre China y Estados Unidos. Al mismo tiempo, en el caso de las inversiones en China, también han surgido algunos signos de declive. Más aún con el desapalancamiento por la aplicación de medidas de reforma del lado de la oferta, una parte de nuestra demanda de inversión está disminuyendo lentamente. Por eso existe cierta incertidumbre, tanto externa como interna, y nuestro crecimiento económico en la próxima etapa podría ser relativamente variable. Entonces, en los tiempos que vienen, especialmente frente a las incertidumbres generadas por la fricción comercial entre China y Estados Unidos, ¿cómo debería actuar China en la medida de lo posible para mantener un desarrollo estable de su economía? En la actualidad hemos visto que Estados Unidos ha hecho excesivas acusaciones sin fundamento contra China durante las fricciones comerciales entre los dos países, lo que ha socavado la situación de negociación comercial sino-estadounidense que gozaba de buena salud en términos generales. Por lo tanto, la parte china ha de resolver bien sus asuntos propios en la siguiente etapa. Para que la economía china mantenga su desarrollo según el rumbo previsto, el primer paso consiste en asentar una base sólida y el segundo en continuar la reforma de la apertura. Ahora debemos desempeñar un buen papel de regulación anticíclica de las políticas macroeconómicas. La base de la macroeconomía de China es bastante buena. Por un lado, la inflación se encuentra en un nivel bajo y por el otro, el dinamismo económico general ha comenzado a aparecer.
En comparación con Estados Unidos, la economía de China se encuentra ahora en un proceso de recuperación profunda. Y todo el ciclo económico es una transición de la fase final de la recesión a la fase inicial de la recuperación. Mientras que la economía de Estados Unidos se sitúa en la transición desde la cima de la prosperidad a la fase anterior a la recesión, por lo que ahora vemos un retroceso del IGC de los Estados Unidos, que ha experimentado una caída desde el 52,6% en abril hasta llegar al 50,6% en mayo. Mientras tanto, el IGC de China comenzó a alzarse desde debajo del umbral entre la expansión y la contracción, recuperando nuevamente un 50% en el primer trimestre. La brecha del IGC entre los dos países también refleja el cambio de todo el ciclo económico. Lo crucial para China es resolver bien los asuntos propios. De esta forma, en términos comparativos, podrá disminuir gradualmente el impacto de la presión externa sobre la economía china. Lo primero y prioritario que China debe solucionar ahora es hacer bien los trabajos preventivos de acuerdo con las políticas. Y lo segundo es ampliar aún más la apertura para atraer capitales extranjeros y mantener el volumen de sus fondos de inversión. Más aún, es necesario garantizar la estabilidad del mercado laboral chino, prevenir el incremento del desempleo y evitar que surjan nuevas incertidumbres. La edición de mayo del informe del Banco Mundial sobre la actualización económica de China indica que el crecimiento económico del país se ha mantenido estable en medio de una situación de gran incertidumbre a nivel mundial. La previsión del Banco Mundial correspondiente al crecimiento del PIB de China para 2019 sigue siendo del 6,2%, mientras que para 2020 se proyecta un crecimiento del 6,1%. El informe sostiene que la economía china necesitará depender cada vez más de la demanda interna a fin de poder mantener el crecimiento en medio de un ambiente externo menos favorable como consecuencia de una ralentización de la expansión y de las crecientes tensiones comerciales. El Banco Mundial también indica que un mayor gasto en sanidad, educación y protección social podrían servir de estímulo a la demanda y mejorar la calidad de los servicios, siempre que este aumento del gasto se combine con reformas para incrementar la eficiencia. Resiliencia significa tener un mejor desempeño y sostener un crecimiento más fuerte, a pesar de enfrentarse a grandes desafíos. Y básicamente, eso es lo que hemos observado en las cifras del primer trimestre. El crecimiento del Producto Interior Bruto ha sido más fuerte de lo que esperábamos, y también hemos percibido un impulso positivo. Así que el crecimiento en marzo ha sido más robusto que en enero o febrero. Creemos que China tiene espacio físico para seguir aplicando medidas de estímulo, lo cual tiene sentido si tomamos en consideración la incertidumbre y los vientos en contra del comercio mundial. Pero este espacio se corresponde más bien con el nivel central del gobierno. El crecimiento económico depende de tres factores: el comercio, la inversión y el consumo. Ahora China pone énfasis en su demanda interna. ¿Qué opina usted sobre el papel que desempeña actualmente dicha demanda en la economía? Desde la ejecución de la reforma del lado de la oferta en nuestro país en 2015, el crecimiento económico impulsado por el consumo ha aumentado, pasando de menos de 60% en el pasado hasta casi 70% en la actualidad, lo que significa que la estabilidad de la economía de China realmente depende del incremento constante del consumo interno. Analizando el modelo de crecimiento de la economía global, entendemos que el consumo es una fuerza impulsora muy importante y es a la vez un pilar central del crecimiento. Si la economía de China puede seguir manteniendo un crecimiento estable del consumo en la próxima etapa, entonces se espera que se llegue a lograr una estabilidad en el crecimiento económico. Ahora vemos que el impulso del consumo en el primer trimestre de este año ha hecho que el PIB haya crecido, pasando de menos del 4% en el pasado hasta un 4,6% en este momento, lo que significa que alrededor del 70% del total de 6,4% de crecimiento económico general se debe al consumo. El consumo en China depende del nivel económico actual del país. China se encuentra hoy en la era postindustrial y está explorando paso a paso algunos nuevos modelos de crecimiento. En dicha era, la industria de servicios viene ocupando una proporción cada vez mayor.
y esto da un impulso cada vez más fuerte al consumo total. Al mismo tiempo, nuestro modelo de crecimiento ha cambiado mucho, de la dependencia de la demanda externa en el pasado a la demanda interna en este momento. Dentro de la demanda interna, la parte que ha registrado un incremento más rápido es el consumo de los residentes urbanos y rurales. Creemos que en la siguiente etapa, con la implementación de la política de reducción tributaria y tarifaria y la de promoción del consumo interno, este seguirá manteniéndose en un estado relativamente estable. En este momento, ¿cuál cree que es el potencial de nuestra demanda interna? ¿Cómo podemos transformarlo en un crecimiento real? El aprovechamiento del potencial de la demanda interna de nuestro país dependerá, de hecho, de la exploración de nuestra reforma del modelo de crecimiento. En la reunión del mes de abril, el Buró Político del Comité Central indicó que el crecimiento económico de China tiene algunos problemas estructurales e institucionales, además de algunos factores cíclicos. Es decir, en el proceso de la explotación de dichas potencialidades, debemos prestar atención a los citados problemas. A este respecto, el punto más importante es, sin duda alguna, la asignación de recursos. Cómo distribuirlos de manera efectiva y reducir realmente el desperdicio de recursos que solíamos tener en el pasado es un tema importante que debemos explorar en la siguiente etapa. Creo que todavía hay algunos puntos que deben tomarse en serio al respecto. El primer punto es el de la inversión urbana y rural y la distribución de los recursos. En el pasado, el objetivo de crecimiento del PIB de cada provincia era elaborado siempre por su gobierno provincial, y luego se utilizaba una variedad de modalidades extensivas o derrochadoras de recursos para alcanzar esa meta. Ese modelo fue eficiente en el pasado, en el curso de la transformación desde la etapa inicial de la industrialización hasta la etapa postindustrial. Sin embargo, ahora hemos culminado básicamente la industrialización, y dicho modelo de desarrollo basado en el derroche de recursos ya no puede sostenerse. Por eso, en la siguiente etapa debemos explorar el desarrollo coordinado de la ciudad y el campo, con el fin de aprovechar aún más la vitalidad del consumo y la inversión rural. Lo que cabe destacar aquí es la transferencia de las tierras agrícolas rurales. ¿Se podría hacer que la tierra rural y la urbana compartieran el mismo precio? ¿Se podría transferir una parcela de uso de residencia campesina? Hemos hecho algunas exploraciones al respecto y vale la pena intentarlo. Por un lado, se trata de activar el dinamismo del campo. Por otra parte, reducir el derroche de recursos y aumentar la eficiencia en su utilización, especialmente en la asignación de recursos. Aquí hay algunas cuestiones fundamentales a las que debemos prestar atención. Una es la logística y la otra es el progreso tecnológico derivado de la eficiencia en el uso de los recursos. Actualmente, algunas de nuestras distribuciones de los recursos básicos todavía están en la fase de exploración y reforma. El tercer aspecto está relacionado con nuestras políticas de reducción de impuestos y tarifas y de promoción del crecimiento, porque la coerción del consumo actual en nuestro país se debe principalmente al nivel y la distribución de los ingresos. Seguramente el nivel de ingresos está interrelacionado con el crecimiento. De hecho, la distribución de los ingresos está vinculada con la gestión y la distribución del ingreso tributario y de la riqueza. En el pasado, la recaudación de impuestos en nuestro país se centraba más en los impuestos indirectos, los cuales quedaban finalmente a cargo de los consumidores corrientes en la mayoría de los casos. Esta vez, bajo la dirección del Comité Central del Partido y el Consejo de Estado, se han logrado grandes resultados de nuestras políticas de reducción tributaria y tarifaria. El año pasado, el impuesto sobre el valor añadido cayó al 16%, y en este año bajó 3 puntos porcentuales más hasta el 13%, gracias a la aplicación continua de dicha política con mayor fuerza. El dinamismo generado por el consumo, respaldado por fuertes políticas fiscales, es considerable. Ahora vemos que todo el consumo relacionado con la alimentación, los cosméticos y otros artículos de necesidades cotidianas de los ciudadanos ha logrado un cierto crecimiento en el primer trimestre de este año, lo que refleja de manera directa el efecto de la política de reducción tributaria y tarifaria. Sí. Otro sector esencial es el comercio. Hay que ver que la fricción comercial entre China y Estados Unidos afectará sin duda al comercio en cierto grado. Entonces, ¿cómo de grande será esta influencia? ¿Y qué efecto tendrá el comercio exterior para el crecimiento económico de China?
Observando la fricción comercial bilateral entre China y Estados Unidos, se puede ver que afecta a todo el mundo, especialmente a China y a los Estados Unidos. La presente fricción no tiene muchas experiencias que puedan servir de referencia, ya que es la primera vez que se producen fricciones comerciales de gran escala entre los dos países, los de la oferta y la demanda, desde la creación de las cadenas industriales y de suministro a nivel mundial. El ataque que ha emprendido Estados Unidos contra China está también dirigido a la cadena industrial. Por ejemplo, los golpes que Estados Unidos ha descargado contra ZTE y Huawei se dirigen precisamente contra las tecnologías patentadas de Huawei y el suministro de accesorios para esta empresa, y al mismo tiempo prohíbe a todas las empresas de alta tecnología de los Estados Unidos venderle accesorios. Sobre esta situación que surge entre China y Estados Unidos, diversas agencias han hecho sus propias previsiones, incluyendo la Academia China de Ciencias Sociales y también el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con sus previsiones sobre las pérdidas de cada una de las partes involucradas en dicha fricción entre los dos países, el valor promedio indica que, por lo general, la parte estadounidense sufriría relativamente menos pérdidas en la etapa inicial, y la parte china tendría algo más de pérdidas en la misma etapa. Esto se debe a la elasticidad de los precios de ambas partes. Pero el FMI ha realizado algunos estudios más en profundidad sobre la cadena industrial global y la cadena de suministro global para averiguar lo siguiente: ¿cuántas pérdidas sufrirán realmente Estados Unidos y China, respectivamente, si dichas cadenas de suministro se rompen? El estudio del FMI muestra que a largo plazo, la pérdida de Estados Unidos supondrá una reducción del 1% del PIB y la de China será del 0,5% del PIB. Es decir, después de que la cadena industrial global y la cadena de suministro queden destruidas, la parte que percibirá una mayor pérdida será en realidad la de los propios Estados Unidos. Hablando de la cadena de consumo y de producción global, su establecimiento lleva el propósito de facilitar el consumo de todos los residentes y mejorar sus beneficios materiales. Cuando se rompa la división global del trabajo, quienes perderán más beneficios materiales serán, de hecho, los propios consumidores estadounidenses. En el caso de China, en algunas industrias con gran densidad de mano de obra en el pasado, China se retirará más rápido y la transferencia de industrias chinas en la cadena industrial será más acelerada, lo que muestra que en realidad China está acelerando su reforma y el ritmo de ajuste de sus industrias nacionales. No significa que se vaya a socavar completamente la sostenibilidad de la producción de China. Hablando del impacto en el mundo, el mismo estudio del FMI expone que a corto plazo el PIB mundial descenderá un 0,3%. Es decir, la fricción comercial sino-estadounidense ejerce una presión negativa sobre el crecimiento económico global. A largo plazo, la tasa de crecimiento económico mundial caerá un 0,5%. Por lo tanto, desde el punto de vista de la fricción comercial, se trata de una situación de doble pérdida para ambas partes. Justamente es por esto que China siempre ha enfatizado que no quiere que se intensifique más la guerra comercial ni que se perjudique a las personas inocentes. Según datos publicados por el Ministerio de Comercio de China durante los primeros 4 meses de 2019, el uso de divisa extranjera en China, de un volumen de 305.240 millones de yuanes, aumentó un 6,4% con respecto al mismo periodo del año pasado. Y dentro de eso, la industria manufacturera contribuyó en un 11,4% a la atracción de divisas extranjeras. ¿Qué opinas sobre estas cifras de la inversión extranjera? En realidad, en el primer trimestre del año, el flujo de capital extranjero ha sido sostenible. También confiamos en que el flujo de capital extranjero de todo el año será sostenible, debido a que hemos llevado a cabo una profunda reforma de la apertura desde 2018 y de las nuevas políticas sobre atracción de capital extranjero y de apertura del sector financiero.
En 2018 se aprobó la Ley de Inversión Extranjera y también se elaboró la nueva lista negativa para la inversión extranjera, llegando incluso a reducir esa lista. Es decir, las empresas extranjeras que van a invertir en China se beneficiarán tanto en la ley como en la propiedad intelectual o en la rentabilidad. Por eso, en el informe del primer trimestre se nota un aumento de la inversión en el sector de la tecnología avanzada de China, lo cual tiene una estrecha relación con la renovación estructural de la industria y el sector terciario. Lo que acaba de mencionar sobre los datos de la inversión extranjera directa, que calcula un crecimiento del 88% en la inversión de la tecnología avanzada, significa una gran ayuda para la economía china. Por eso, para el futuro, queremos tomar medidas sobre cómo administrar la inversión extranjera con reglamentos y otorgar más espacios y protección a las empresas extranjeras, especialmente en el campo de la ley. Así, la inversión extranjera será más estable. Lo que usted me acaba de contar puede entenderse como un progreso significativo en la reforma estructural por el lado de la oferta. China ha logrado mucho en la reforma estructural del lado de la oferta del desapalancamiento y la disminución de las existencias. Hasta este año 2019 ya se han establecido dos metas de dicha reforma. Una es reducir el coste, que se relaciona con la reducción de impuestos y tarifas administrativas. La otra es aumentar la capacidad de renovación de las empresas. Estas dos metas se intensifican entre sí mismas. Porque si se recorta el gravamen impuesto a las empresas, éstas podrán dedicar los fondos sobrantes a la investigación e innovación. La reducción del gravamen a las empresas se observa en la fuerza laboral. Ciertamente en muchas empresas se nota esta reducción. Además, el fondo destinado a la investigación y el desarrollo en el primer trimestre también ha aumentado. Por eso vamos a destacar que haya una continuación en la reducción del coste y en la innovación. En cuanto al sector financiero, en 2018, los inversores extranjeros invirtieron cerca de 1,8 billones de dólares en el mercado de bonos de China, con un aumento de capital de 600.000 millones de dólares. ¿Cómo evalúa usted el nivel de apertura del sector financiero de China en los últimos años? ¿Cree que un sector financiero chino más abierto puede resistir los posibles impactos externos del sistema financiero internacional? Primero, el sector financiero chino sigue aplicando la apertura, porque es algo necesario de acuerdo con el desarrollo del sector de servicios de China. Además, así logrará integrarse en el mecanismo financiero global. Durante 2018 y 2019 hemos visto que la bolsa china fue incluida en el MSCI Inc. y el mercado de bonos chino también fue admitido por el Barclays Capital Inc. Por eso se han atraído gran cantidad de inversores estructurales que representan un aumento de la demanda en los mercados emergentes. Porque en septiembre de 2018 el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos impuso un interés más alto, lo que redujo la atracción del capital estadounidense. De ahí que el capital entraba en los mercados emergentes desde los países desarrollados. A lo largo de este proceso, China, siendo el mayor mercado emergente, ofrece un capital que puede atraer a un mayor número de inversores. Por eso se registró un gran flujo del capital en la bolsa y en el mercado de bonos. De acuerdo con las políticas de reforma, al incluir la bolsa china y el mercado de bonos chino en el MSCI Inc., la proporción de la asignación de inversores institucionales crecerá. Y mientras tanto, se acelerará la sincronización de la bolsa china y el mercado de bonos chino con el internacional. En el futuro, estos dos mercados van a subir o bajar juntos con el mercado extranjero.
Entonces, ¿cómo tomará China las medidas previas para proteger los mercados y cómo enfrentará el posible riesgo? El gobierno chino ya ha empezado a plantear soluciones. Ahora, por un lado, China sigue promoviendo la apertura del sector financiero. Y por otro lado, ya tiene bien planificada la política destinada al indicador microeconómico transnacional para evitar la entrada y salida de grandes flujos especulativos de capital. Asimismo, hará todo lo posible para estabilizar el sector financiero interno. Además, China también se ha fijado en los flujos del capital transnacional. Ya tenemos abundantes experiencias sobre cómo integrar el mercado financiero interno con el internacional, especialmente cómo tratar el impacto de los movimientos de capital a corto plazo, es decir, la entrada y salida de grandes flujos de dinero caliente. Por el momento, tenemos más tratos con los inversores institucionales, que aportan el capital a largo plazo, nada parecidos a los inversores corrientes o los individuales que invierten a corto plazo. En general, los inversores institucionales aportan los activos chinos durante 3 a 5 años. Lo más importante es que las empresas estatales y los activos internos ocupan una proporción muy alta en el mecanismo financiero de China. Por eso el mercado del capital chino, los inversores institucionales y los de bonos han jugado el papel principal en la estabilización del mercado. El capital relacionado con las finanzas en China es de aproximadamente unos 200 billones de yuanes, de entre los cuales de 150 a 180 billones de yuanes pertenecen a los bancos estatales. Es decir, la mayoría de los recursos financieros internos han estado dominados por los bancos estatales y las grandes sociedades. El capital extranjero aún se encuentra en una fase de exploración. Por eso el choque estaría limitado al capital interno, que afectará más al precio. Bajo esta circunstancia, el Banco Popular de China y la Administración Estatal de Divisas, la SAFE, ya han elaborado medidas apropiadas. Como ahora nos encontramos con un entorno externo inestable, queremos saber si se va a cambiar la tendencia y la profundidad de la apertura. Por el momento, no se va a cambiar la apertura, porque necesitamos atraer a más inversores y empresas extranjeras para que inviertan en China. Tenemos que demostrarles la igualdad de beneficios que podemos darles. También tenemos que ir construyendo vínculos estrechos con el extranjero. Aunque existe la disputa comercial sino-estadounidense, de acuerdo con la tendencia del desarrollo mundial, el mundo está abierto. Un país no puede hacer negocios con otros si se bloquea a sí mismo. La parte estadounidense también se dedica a elaborar nuevos pactos con otros países. Tampoco puede no hacer negocios con otros. Entonces, nosotros compartimos esta opinión. Necesitamos tener vínculos estrechos con otros países para el comercio y la inversión. Si se bloquea el país, tampoco podemos aplicar la apertura. Por eso la parte china va a llevar a cabo las políticas de protección de las inversiones extranjeras. Mientras tanto, elaborará una nueva lista negativa reducida para la inversión extranjera. Debido a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el volumen de comercio bilateral ha bajado, pero el volumen comercial con la Unión Europea o con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y los países de la iniciativa de la Franja y la Ruta ha subido con respecto al mismo periodo. Especialmente ha subido mucho con los países de la nueva Ruta de la Seda. Se muestra un ascenso en la demanda comercial con China. Asimismo, la confianza bilateral se intensifica. De esta forma, llevaremos a cabo la apertura. Gracias, profesor Xiao.